Bueno, doctor Jairo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en estos breves minutos. El doctor Jairo es profesor de la Universidad del Norte, es economista, tiene un doctorado en economía y nos ha abierto un espacio en la agenda para hablar un poco de la regla fiscal a la luz de la crisis y qué nos espera con posterioridad a la crisis. Muchas gracias, señor Jairo, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, doctor Forero, por su invitación. Bueno, la regla fiscal fue una reforma constitucional que se hizo en la época de cuando era ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri. Entonces se expidió un acto legislativo que modificó la Constitución y en ese acto legislativo se obliga a que el gobierno, dentro de unos parámetros que son los 3 tipos de déficit que puede tener el gobierno en finanzas públicas, que puede ser uno lo que se llama el cíclico, el otro estructural o el otro por un evento adicional, como fue el caso de los venezolanos, por ejemplo. No se puede pasar más allá, palabras más, palabras menos, porque es una fórmula que tiene su complejidad, pero generalmente no debe pasarse el déficit fiscal de unos 3.2 del Producto Interno Bruto. Eso en plata contante y sonante son 32 billones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier gobierno en Colombia que quiera gastar más, si ya se ha llegado a ese punto, no tiene más espacio fiscal para seguir gastando porque violaría el ordenamiento, la norma constitucional. Y la ley fija, desarrolla esta norma constitucional. Hay una ley de regreso de regla fiscal, pero de todas maneras en el diseño institucional se estableció que en situaciones de emergencia se puede suspender el funcionamiento de la regla fiscal. Entonces el debate que tenemos hoy en Colombia es que el gobierno, como tú bien sabes, para la pandemia se ha gastado unos 15 billones de pesos, pues ya los asignó con lo que tomó de los recursos del FOME y otros recursos que ha estado asignando y haciendo traslados presupuestales vía decreto legislativo, porque estamos en emergencia, por lo tanto no necesita del Congreso para aprobar nada. Entonces el gobierno ha asignado para esta pandemia más o menos unos 15 billones de pesos. Entonces la pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, esa suma no va a alcanzar. Luego el gobierno tiene que tomar una decisión de si se mantiene en la regla fiscal o tiene que flexibilizar su política fiscal en este periodo. La mayoría del consenso de los economistas en Colombia pensamos que en estos momentos de pandemia y de crisis productiva profunda, no hay que andar dando vueltas respetando la regla fiscal, sino que toca ampliar el gasto porque no hay otra alternativa para los próximos 3 meses. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda sostiene, y precisamente hoy se está reuniendo el Comité de Regla Fiscal, que va a haber una expansión de gasto, que de pronto lleguemos al tope, o sea, al 3.5, o sea, los 35 billones de pesos, sin salirnos de la regla fiscal. Pero todo el mundo sabe que eso va a ser insuficiente. Así se logren los préstamos internacionales que quiere el gobierno. El gobierno, la ortodoxia económica que impera en el gobierno colombiano es que los recursos ahora de la pandemia, si ya no se pueden conseguir adentro, hay que irlos a buscar internacionalmente con préstamos al Fondo Monetario Internacional. Pero el problema es que estos préstamos, como tú bien sabes, vienen condicionados y no son rápidos y demoran. Y todo el mundo está pidiendo estos préstamos. Ahora el gobierno de Trump se opone a que estos recursos del fondo sean usados rápidamente en países que no son los más pobres del mundo. Y a ellos no les interesa que se utilicen otros mecanismos como derechos especiales de giro, que ha sido sugerido. Entonces lo que yo veo es que el camino que ha tomado el gobierno para enfrentar la pandemia
en ese sentido es bastante conservador, porque es difícil mantenerse en la regla fiscal en esta crisis. Yo creo que los cálculos que hay es que el país está perdiendo mensualmente 60 billones de pesos cada mes con la cuarentena. Y si tú piensas en una cuarentena de 3 meses, eso te está dando unos 180 billones de pesos y de pronto me quedo corto. Y eso es un golpe duro para la economía. Y hoy las declaraciones del ministro de Salud dicen claramente que la cuarentena prácticamente va a seguir por todo el mes de mayo. Luego, yo creo que el escenario es bien preocupante.